13C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Y Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial. Presentan Calidad de Vida. El cáncer de tiroides agrupa un pequeño número de tumores malignos de la glándula tiroidea. Los tumores diferenciados, como el carcinoma papilar o el carcinoma folicular, generalmente tienen buen pronóstico y son curables en casi todos los casos si son detectados en etapas tempranas. El cáncer de tiroides se detecta ya sea porque un paciente mismo se da cuenta que tiene un nódulo en el cuello, o en un chequeo médico por examen del médico que la está viendo, o incluso una ecografía de cuello cuando en algunos casos se solicita. Y ahí se detecta un nódulo tiroideo, el cual se estudia si es que tiene elementos de sospecha con una punción que permite ver las características de las células del nódulo y certificar si ese nódulo es de carácter maligno o benigno. Según los expertos, los riesgos de padecer cáncer de tiroides aumentan por sobre los 50 años. Y si aparece después de los 65, se asocia a un peor pronóstico. Aún no se conocen las causas, pero se ha detectado mayor ocurrencia en la población femenina. No sabemos bien por qué tiene preferencia por las mujeres, pero alrededor del 80% de los cánceres de tipo papilar se ven en mujeres. Se han propuesto muchas alternativas o teorías más bien. Una de ellas, la más evidente, sería la hormonal, pero eso no se ha demostrado que sea así, que las hormonas propiamente tales sean las responsables de esta diferencia entre hombres y mujeres. Así que en el día de hoy la verdad es que no sabemos por qué las mujeres tienen mucho más cáncer de tiroides que los hombres, pero es un hecho que es así. Una vez superado el cáncer de tiroides, es posible seguir con una vida normal, siempre bajo tratamiento médico y chequeos preventivos. Cáncer de tiroides es el tema de hoy en Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas de Canal 13C y bajo el alero de la Sociedad Médica de Santiago. Esta semana, como estamos en el mes del tiroide, el mes de mayo, hemos invitado a un destacado especialista en esta área, que es el doctor Miguel Domínguez. Muy bienvenido, Miguel, a nuestro programa. Gracias. El doctor Domínguez estudió medicina en la Universidad Católica. Posteriormente hizo su especialidad en la Universidad de Chile y prácticamente ha trabajado toda su vida como profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Entonces, ¿por qué no nos explica en base a este modelo el tiroides, dónde está, qué función cumple? Bueno, el tiroides se encuentra en la región inferior del cuello, lo abraza prácticamente en su mitad inferior, debajo del cartílago tiroides, que lleva su nombre por la misma glándula. Tiene la forma que la han comparado, aquí se ve también en la imagen, en el gráfico, con una mariposa o un escudo, y tiene, bueno, un istmo que une los dos lóbulos laterales, que están aquí también representados, y que, bueno, tiene la importancia por toda la patología que alberga, y como bien se ha dicho, ya alrededor del 20% de los chilenos tienen patología tiroidea. Este gráfico también lo muestra, esta imagen, todas las relaciones que tiene el tiroides, los grandes vasos del cuello, el nervio recurrente laringio, las paratiroides que están detrás de esto. El doctor sabe los riesgos que implica una intervención, cómo hay que ser de cuidadoso para no dañar los órganos vecinos. Y bueno, cáncer de tiroides en realidad se discute también a nivel mundial si ha aumentado su incidencia o no, cosa que vamos a comentar más adelante. Miguel, yo estaba leyendo, premiar a los niños con comida aumenta el riesgo que sean obesos. Pero ¿por qué lo relaciono contigo? Porque tú me mencionabas que hay un doctor Pitoya, argentino, que ha logrado una relación significativa entre resistencia a insulina. ¿Por qué no nos explica? Bueno, del cáncer tiroideo hay muchos factores de riesgo. Desde luego, el mayor factor de riesgo es haber tenido un familiar con cáncer de tiroides.
Eso ya se ha establecido que hay cierta tendencia genética en el cáncer papilar especialmente, y también tienen riesgo de cáncer de tiroides aquellos que tienen resistencia insulínica. Eso lo demostró el Dr. Pitoya, hay 2 trabajos publicados ya, y si nosotros lo pudiéramos estudiar en nuestro medio, también encontraríamos una relación, porque pacientes con resistencia insulínica, como dice el artículo, desgraciadamente, cada día hay más. Sí, claro. ¿Por qué? Porque estamos dando mucha azúcar a los niños. El azúcar trae como consecuencia la resistencia insulínica, la lipogénesis. La lipogénesis favorece la diabetes, y a pesar de que no tienen diabetes estos enfermos, ya tienen a esta etapa insulinas altas, y esta insulinemia alta estimula la tumorogénesis, ya entre otros en el tiroides. Eso se ha establecido claramente en estos Este es un dato para mí nuevo. Todos los días uno aprende, a pesar de que yo trabajo en el área, esto para mí es nuevo. Para nosotros fue nuevo también hasta que nos vino a transmitir esto el doctor Pitoya, que estuvo en Chile hace un par de meses atrás, y realmente esto también lo presentó en el Congreso Mundial de Tiroides y fue aceptado como un hecho real. Ahora, también hay riesgo, cuidado, de cáncer de tiroides, ya que estamos hablando de los riesgos en los pacientes que han tenido contacto con accidentes nucleares, que están tan de moda ahora. En Japón va a pasar algo parecido. Sí, claro, va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque hay circulando mucho yodo 131, estroncio, cesio, que bueno, tienen la vida media más larga que el yodo, que tiene 8 días nomás, pero a todos estos habitantes les dieron yodo no radioactivo justamente para bloquear la captación de yodo en el tiroides y así salvarlos del riesgo de cáncer de tiroides. Ahora, el yodo radioactivo que damos nosotros, porque ustedes van a decir, pero si a mí me dieron yodo radioactivo después del cáncer de tiroides, tú conoces que se completa la terapia, pero ese yodo radioactivo se da bien acotado. El cáncer de tiroides tiene buen pronóstico, muy bueno, siempre y cuando se hagan las cosas bien. ¿O no? Sí, eso es efectivo. Pero además de ese argumento que estás dando tú, que es cierto, hay cánceres que tienen mal comportamiento, fuera del anaplástico. El anaplástico es el peor de los peores, que felizmente ha bajado su prevalencia. Ahora hay que tener en cuenta que el cáncer papilar, que es el más benigno, tiene un 80-88% de prevalencia. El folicular, que también nosotros vivimos antes su nivel alto, antes que hubiera yodación de la sal. Con la yodación de la sal que aportó yodo a la alimentación, bajó la frecuencia y no más hay un 5% son foliculares ahora. Pero a pesar de todo hay algunos cánceres que se comportan en forma diferente. Este es un escáner que demuestra que todo ese tejido que rodea la tráquea es cáncer. Y aquí el cáncer ha llegado al pulmón. Esos nódulos que se ven en el pulmón, le voy a decir que es el lóbulo basal del lado izquierdo. No importa para que el mundo no lo ubique bien, pero es la realidad. Es un cáncer que ya está dando metástasis. Ojo, no tengan susto, porque especialmente la gente joven, aun cuando tengan metástasis en el pulmón, igual es tratable y es potencialmente curable, a diferencia de muchos otros tipos de cánceres. Claro. Este paciente en realidad está caminando por la calle y está trabajando. Sí, claro. Tiene su camioneta y sigue trabajando en la camioneta. Y lo único que me dice, doctor, yo quiero mejorarme. Y bueno, mientras el yodo radioactivo esté captando estos nódulos, puede que se mejore. Sí, claro. Pero bien lo decía el doctor Garib de la Clínica Mayo, no pretendan que el yodo radioactivo les elimine todos los nódulos pulmonares, porque eso no es fácil y a lo más lo puede mantener estacionario. Aquí viene una acotación al uso de yodo radioactivo que es interesante. Se ha hablado también de radioterapia. La radioterapia externa es un índice, una herramienta diagnóstica bastante importante, pero el yodo radioactivo tiene una ventaja, sobre todo en el tiroides. Tú la conoces. Se va al tejido tiroideo directamente. O sea, irradia medianamente el cuerpo entero, pero se va a los tejidos que lo captan, que son tejidos de tiroides. Entonces uno tiene una terapia dirigida. Al yodo radioactivo no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Si uno lo maneja bien, yo he dado 3.000 dosis de yodo radioactivo en San Juan de Dios, desde el año que ingresé, no digamos los años, y hemos tenido muy buena respuesta, salvo cuando ya se hace resistente. Y ahí tenemos la gran problemática en que tenemos que llamar a los radioterapeutas a veces.
Y ahora también, ¿qué estamos pensando en hacer? Lo que se está haciendo en Estados Unidos, y nos están llegando algunos comunicados, que es los inhibidores de la tirosina quinasa. El solatanib y otros derivados son provisorios. No logran todavía ser seguros, pero ya hay estudios en fase 3. Cuidado que el estudio de fase 3 tiene un grupo placebo, y se puede tocar el grupo placebo que no tiene droga, es bastante frustrante. Pero ya se están aprobando algunos estudios con uso terapéutico clínico. Y eso puede ayudarnos también en el paciente que no responde al yodo reactivo, que está fuera del alcance de cirugía y que no es útil la radioterapia externa por la ubicación en que se encuentra. Lo que se probó en algún momento es con vitamina A, con ácido retinoico, claro, que producía una regresión del tumor, pero es tan tóxico que claro, y ahí lo que no se pudo usar. Que el tumor regresara, se diferenciara. Rediferenciara claro, nuevamente. Claro, y así se podía lograr dominar. Nosotros tenemos pacientes que en realidad son tan graves que una de las armas terapéuticas que nos quedan todavía en ellos, cuando no son al alcance quirúrgico, no responden al yodo y no responden al tirosina quinasa inhibidor, que es muy caro por lo demás. Nosotros lo inyectamos con etanol. Inyección local con etanol, alcohol absoluto, y logramos que esto disminuya. Esto no fue inventado por nosotros, en la Clínica Mayo lo usan y yo lo voy a usar bastante bien. No es ninguna locura porque, por ejemplo, nosotros lo usamos mucho para bloquear nervios. El alcohol lo usamos en dolor intratable, también lo hemos usado para bloquear, por ejemplo, el neuroma, el dolor del neuroma, que es muy doloroso cuando quedan terminales nerviosas, como quien dice, al aire, y que le duele al paciente. Uno puede, con un poquito de alcohol, eliminar ese dolor. Te voy a suspender un segundito. Ustedes, por favor, no se muevan de la pantalla. Tomen su cafecito y volvemos en un segundo más. De vuelta con el doctor Miguel Domínguez, endocrinólogo, profesor de la Universidad de Chile. Estábamos conversando acerca del cáncer de tiroides. En la primera parte vimos todos los aspectos diagnósticos y cómo se llegaba al diagnóstico. Y antes de pasar al tratamiento, me gustaría preguntarle al doctor Domínguez qué piensa él, a través de una experiencia muy, muy extensa, sobre la historia, qué está pasando en este momento con la prevalencia del cáncer de tiroides. O sea, ¿cuánto estamos viendo hoy día? Es una pregunta que preocupa a muchos chilenos y chilenas, como se dice ahora, pero es cierto, sobre todo a las chilenas, porque es más frecuente en mujeres que en hombres, como lo hemos dicho ya, y realmente los números dicen eso, que ha aumentado la frecuencia del cáncer de tiroides. Pero aparte de las cifras que se puede decir, a ver, en Francia ha aumentado un 155%, qué barbaridad. En Australia un 120%, en Sudamérica ha aumentado. No hay cifras chilenas al día, pero todo esto da un ambiente de que se está viendo más cáncer de tiroides. Pero ya salieron los analistas, con justa razón, a preguntarse por qué. Y resulta, doctor, como usted lo está sospechando, que se están haciendo más ecografías. Claro, más diagnóstico. Entonces se hacen diagnósticos de tumores pequeños, que la gran pregunta es, bueno, ¿y si ese tumor lo habría tenido yo de 1 centímetro o menos? ¿Qué me hubiera pasado si no hubiera hecho la ecografía y a lo mejor hubiera vivido toda mi vida con ese nódulo sin que crece? Sí, pero por otro lado, tú viviste en la etapa de los cánceres avanzados. Sí. Sí. ¿No es cierto? Esa persona corre un riesgo de que en forma silenciosa vaya creciendo, tome la tráquea o tome el cartílago, las cuerdas vocales, el cartílago tiroideo, la laringe, y ahí la posibilidad de sobrevivir a la enfermedad baja mucho. Y eso es así. Entonces, yo pienso que uno tiene que sopesar ambas cosas. Ahora, digamos. hay un artículo que dice, no, también ha aumentado el cáncer de más tamaño porque hay más cáncer. Ahora, aparte de tener la relación
con la ecografía que hace el diagnóstico más precoz. Yo creo que esto tiene que decirlo un estudio más a largo plazo. Acabado. Sí. Te doy un ejemplo. En el Alamo, Texas, donde está la mejor nivel de vida de Estados Unidos. Texas tiene, Bueno, yo vivía allá, así que... Tú lo conoces. Sí, pues... Bueno, ahí aumentó mucho más el cáncer de tiroides. Pero el diagnóstico. Se hizo una encuesta y es donde hay más ecógrafos. Hay una relación, claro. Entonces, hay más ecógrafos, se hacen más ecografías. Es probable que haya múltiples factores. Mayor envejecimiento de la población, mejor diagnóstico, más casos precoces, menos casos avanzados. Es una mezcla. Exactamente, yo creo que se da una conjunción de hechos que hay que manejarlo con mucho cuidado. Si uno toma en relación, a ver, ¿qué es lo que es la prevalencia? La prevalencia es como el agua que tiene una piscina. La incidencia es el chorrito que entra por el caño del agua potable que uno le echa a la piscina, habitualmente es potable. Entonces, más incidencia aumenta la prevalencia. ¿Y qué nos hace bajar la prevalencia? La mortalidad. La mortalidad del desagüe de la piscina. Yo creo que en este momento tenemos la piscina bastante llena. ¿Por qué? Porque la mortalidad ha disminuido. Sí, claro. Ha disminuido gracias a los tratamientos. Exacto. Y en Estados Unidos sacaron una estadística bien interesante. Mueren más los hombres con cáncer de tiroides. No es que tengan más cáncer los hombres, porque son más descuidados. Sí, consultan menos. Consultan menos. Claro. Las mujeres consultan más. Entrando a la parte de tratamiento, vamos a poner el caso de una paciente donde tiene un nódulo en el tiroides sólido, en el ecografista hecho por un buen ecografista altamente sospechoso, con o sin citología positiva. ¿Qué es lo que haces tú? Ya, yo creo que aquí vamos a lo mejor tener algún desacuerdo, pero yo me baso fundamentalmente en nuestro grupo que hemos seguido de cerca lo que hacen en la Clínica Mayo y en el Memorial Sloan Kettering, el Dr. Tuttle. Ellos confían mucho en sus cirujanos, eso es bueno, pero los cirujanos son muy estrictos, en el sentido de que paciente que no es de buen pronóstico y lo detectan fácilmente con una ecografía de etapificación, o sea, etapifican el paciente antes de operarlo. Ve el grado de avance en el fondo. Claro, si hay ganglios laterales. Bueno, si el paciente tiene algún grado de mal pronóstico, hacen tiroidectomía total. Con vaciamiento de los ganglios. Tiroidectomía es esto, es sacar completamente la glándula. Sacan esto, sacan esto. Eso. Queda Eso. libre. Y hay que tener mucho cuidado con esto, que son los nervios recurrentes, y ahí, y detrás están las paratiroides, que son 4 glandulitas del puerto de una arveja cada una. Claro. Que uno las pasa a llevar y crea un problema gravísimo del metabolismo del calcio de por vida. Esto es súper delicado. Ya. Y la segunda parte de esto, una vez que ya se sacó el tiroides, es dar el yodo radioactivo. Exacto. Ahora, en estos 2 centros que nombré, cada día están usando menos el yodo radioactivo. ¿Por qué? Porque ellos sacaron la cuenta a través del seguimiento de sus pacientes que el paciente de bajo riesgo no mejora su pronóstico con yodo radioactivo. Entonces, ¿para qué le vamos a dar yodo radioactivo si no cambia su pronóstico? De manera que no le dan yodo radioactivo. Pero sí ponen una condición, que sea un paciente que nos garantice que se va a controlar. Exacto. En Estados Unidos es fácil porque se controlan por teléfono con el médico que está en el estado donde vive el paciente, o sea, mantienen contacto permanente. En Chile nos pasa un pequeño problema con nuestros pacientes. Son nómades de domicilio. Se cambian con una facilidad y nos dejan un celular que también se cambia. Así que nosotros fácilmente perdemos el control de nuestros pacientes, lo que es una responsabilidad muy importante y tiene que ser bien acotada para que no tengamos pérdida de control. Miguel, antes de que siga, te quiero mostrar una pequeña película de una tiroidectomía. Se trata de un paciente que tiene 3 nódulos de tiroides en la parte anterior del cuello. Uno de estos nódulos está sospechoso de ser un cáncer. Esa es la incisión que nosotros hacemos sobre el cuello anterior. Posteriormente empezamos a desarrollar los colgajos hacia arriba, a objeto de poder
es poner la glándula tiroides en forma adecuada. Vamos con un electrobisturí, ahí estamos abriendo la zona media, dividiendo los músculos del cuello por su zona central a objeto de poner la glándula. Posteriormente vamos bajando suavemente ese tejido a objeto de separar unas glandulitas que se llaman paratiroides que regulan el metabolismo del calcio. Si se pasan a llevar esta glándula es muy grave porque la persona queda con un defecto en la regulación del calcio que puede ser permanente. Ahí está en la disección del nervio recurrente. Eso blanquito que ustedes ven abajo, eso es el nervio recurrente que le da la función a las cuerdas vocales. Y ahí se está despegando el tiroides desde la tráquea, en la zona anterior. Ya estamos próximos a sacar la pieza y ahí ustedes ven que se está resecando tanto el lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo. Esto es una operación que se intenta que no haya ningún sangramiento, a objeto de poder mirar con mucha detención lo que uno está haciendo. Y aquí ustedes tienen el tiroides resecado, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, y observen entonces la masa tiroidea que se va a enviar a anatomía patológica para decir si es un cáncer o no. Entonces, Miguel, ¿cuáles son los factores pronósticos más importantes en tu vasta experiencia y en la experiencia mundial? Bueno, nosotros hicimos un estudio de la sobrevida de nuestros pacientes. Nosotros tenemos en el hospital 1.200 pacientes prácticamente, que están operados primariamente, o sea, llegaron vírgenes de tratamiento. Claro, sin ningún no había tocado ningún otro grupo, porque eso es lo importante, que sea un solo equipo. Un equipo que se haga lo mismo cada vez que se enfrente a un paciente o vaya mejorando a través del tiempo según lo que ellos están convencidos que hay que hacer. En este momento tengo que ser bastante sincero, se nos han perdido pacientes y eso lo estamos tratando de rescatar, pero no es fácil. Pero para eso están estos programas, o sea, precisamente estos programas, más de alguien que tú hayas tratado, que vayan a control. Te van a ver y van a verte, o familiares, digamos, y dicen, oye, pucha, necesito un control con el doctor. Hay que hacer controles. ¿Controles con qué? Fácil, con una ecografía bien hecha, medición de tiroglobulina, que es un marcador fácil, una muestra de sangre, TSH para que esté bien frenado, y ahí tenemos ganado el 50% de nuestro control, y si hay que hacer algún estudio extra se hace. Pero eso es de la mayor importancia. Ahora, ¿cuáles son los demás pronósticos reservados? Hablemos. Los pacientes que han sido diagnosticados sobre los 50 años. O sea, un paciente joven tiene menos riesgo. Ahora, cuidado, que menores de 12 años también tienen riesgo. Así que es la vida media, digamos, etapa media de la vida. Entre los 20 y los 50 tienen menos riesgo. Segundo, los que tienen tumores grandes. Tú sabes siempre que un tumor grande tiene más riesgo. Y tercero, aquellos tumores que son de histología más agresiva, como por ejemplo los tumores de células altas, los esclerosantes difusos. Claro, son ciertas formas histológicas que dan ciertas luces respecto al pronóstico. Más agresividad. Sí, claro. Y los hombres, tú sabes, los hombres no se cuidan. Tú sabes, Miguel, que yo normalmente cuando opero, yo bajo anatomía patológica a ver junto con el patólogo la muestra de la biopsia rápida, intraoperatoria. Ha sido súper completa, tremendamente docente, muy docente. Te queremos agradecer esta experiencia y dejarte invitado para nuevas oportunidades, porque es un tema que nos apasiona a ambos. Sí, o sea, lógico, de todas maneras. Cada uno desde su perspectiva, digamos. Aquí lo demostramos. Exactamente. Bueno, que tengan una buena semana. Miguel, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche. .cc, con el auspicio de Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos.
Irmerck 01, calidad alemana, prestigio mundial. Presentaron Calidad de Vida.